El hecho de haberme encontrado con usted, señor ministro, me echaron a la cárcel después de que me vi con usted. Me torturaron, me golpearon, me metieron mis pies en agua con corriente para saber qué había hablado yo con usted. Me dijeron que yo era un sapo que estaba contando secretos de Estado del gobierno americano. Me torturaron y duré 3 años preso. ¿Cómo salí de ahí? Con un juicio falso. ¿Por qué me llevaron a un juicio falso? Porque el noticiero Univisión fue a buscarme a la cárcel y logré denunciar ante el noticiero que yo era secuestrado. Al ver el gobierno que el noticiero estaba preguntando por mí en la cárcel, decidieron soltarme. Eso se llama secuestro. Yo no culpo al país de los Estados Unidos, pero sí culpo a los gobiernos corruptos. Mire, ¿por qué salgo a hablar hasta ahora? Porque llegué en el 2019, puse denuncios en la Fiscalía, en la Procuraduría, en el Bienestar Familiar, en todos lados. ¿De qué puse yo denuncios? Mientras yo estuve en la cárcel, el gobierno americano con familiares míos se vincularon, vendieron todas mis propiedades, falsificaron documentos. En esos temas hay enriquecimiento ilícito, hay concierto para delinquir, hay una serie de delitos gravísimos. ¿Por qué? Porque mis bienes los compraron otros narcotraficantes, los compraban efectuando lavado de dinero con una compañía de 50 millones de pesos creada la misma semana de la compra del bien. Compraron un bien que valía más de 4.000 millones, eso es lavado. Denuncié absolutamente todo. ¿Y cuál fue la respuesta? Me mandaron agentes del CTI a hablar conmigo y me dijeron, usted está tocando temas delicados porque todo el tema suyo va a llegar a la política. Le dije, ¿por qué? Si me robaron fue mis bienes. Me dijo, usted bien sabe que todos los bienes se le quitaron para que usted dejara de hablar. A usted no lo han matado porque está saliendo en las noticias. Entonces, ¿qué pasó? Me dijeron esos mismos agentes del CTI con un personaje de la DEA, la cual tengo foto, que estaban arreglada la fiscalía desde el mismo fiscal general Francisco Barbosa. No les creí en su momento, entonces, ¿qué hice? Radiqué una carta, un documento dirigido al fiscal Barbosa. Este documento tiene sello original de recibido. ¿Qué le conté yo al fiscal Barbosa? Fiscal Barbosa, en la Fiscalía General de la Nación están comprando fiscales, están comprando jueces, están dejando que todos los procesos del narcotráfico se venzan. Asesinaron narcos, aquí informé quiénes y quiénes fueron. Escondieron propiedades del narcotráfico, denuncias que está recibiendo el fiscal general en este momento. Y les voy a decir cuál fue la respuesta de esta radicación dirigida al señor Francisco Barbosa. Que el CTI me buscara en la ciudad de Palomino, donde me encuentro aislado y prácticamente escondido en una iglesia, y me dijeran, tiene que devolver estos documentos del fiscal o lo matamos, o si quiere mejor por las buenas, le damos 3.000 millones en efectivo por esos documentos, porque estos documentos prueban que el fiscal general está vinculado al proceso y no hizo nada. En estos documentos aparece el señor Iván Velázquez como testigo de que él se reunió conmigo porque estaba investigando lavado en Guatemala. ¿Sabe qué hizo el fiscal? ¿Sabe qué hicieron todos? Nada. Mi hijo lo secuestraron y ¿sabe qué me respondió la policía? Que a mi hijo lo vuelvo a ver el día que yo salga en una entrevista en televisión por un medio muy conocido en Bogotá, diciendo que todo esto es mentira, que a mí no me hicieron nada y me dan plata y me ofrecen nacionalidad en España y que me vaya a vivir a España, lo cual no lo voy a hacer. No me voy a salir de la verdad, me voy a quedar en la verdad. No solo estoy amenazado yo, está amenazado mi hijo Jorge Mauricio Herrera Gallego, está amenazado mi hijo Nicolás Herrera Velasco. No lo veo hace 7 años. Señor ministro, pido su ayuda. Señor Petro, pido a su ayuda. Llevo 7 años sin ver a mi hijo. Señor ministro, tenga corazón. Yo lo veo a usted como alguien moralista, alguien correcto, alguien derecho. Pero, señor ministro, es justo que usted me ayude, porque estoy viviendo todo esto por haberme reunido con usted. Usted dijo hace poco en una entrevista, yo me voy de acá si soy corrupto y me voy del ministerio porque mi hoja de vida es intachable. Si es intachable, señor ministro, usted debe buscarme a mí porque toda esta información usted la necesita. ¿Por qué?
Esto se volvió un proceso de seguridad nacional y usted es el ministro de Defensa. Desafortunadamente, desde hace 15 años que yo sepa, que yo esté enterado porque trabajé con el gobierno americano, estamos viviendo una época de narcoestado. Y ahorita cambió el gobierno. ¿Qué tiene miedo todo el mundo? Y no lo digo yo, lo dicen todos los noticieros hoy en día. El presidente Petro creo que lo manifestó. Tienen miedo al cambio de fiscal porque el fiscal está parando todos los procesos. Y le digo a usted, señor Barbosa, usted es un corrupto. Usted está ayudando a narcotraficantes. Usted está tapando procesos. Y si quiere ver la prueba, cualquiera la puede ver. La tengo en mi Facebook. La tengo, yo la puse ya en mis páginas. Usted me está ofreciendo plata para que no muestre estos documentos porque aquí le hago partícipe de todos estos crímenes, las cuales tengo pruebas y usted sabe que las tengo y reposan en la fiscalía. Miembros de mi familia lo ayudaron a usted. He querido declarar y a mí no me dejan declarar. Lo que he recibido es que si me acerco a la Fiscalía General de la Nación, me matan. Señor fiscal, usted es un delincuente. Señor Petro, necesito su ayuda. No soy petrista, no voté por usted. No me gusta la política. Señor ministro de Defensa, dígale al mundo si yo me reuní con usted o no en la ciudad de Washington. Dígale al mundo si usted no estaba investigando a Guatemala. Dígale al mundo por qué Guatemala quiere bajarlo a usted de su puesto. No por lo que lo hizo. ¿Tienen miedo que usted encuentre esas transferencias de esa iglesia a políticos que le llegaron acá, a miembros de la policía que ya están retirados, pero que fueron comandantes de la policía? En todas las informaciones que yo tengo y en todas las pruebas que encontré, el general Naranjo está vinculado, el general Ate Ortúa. Señor ministro, ayúdeme. Tengo documentos que lo llevan a usted a encontrar que todo lo que digo es verdad. Yo no decidí venir a Colombia. Yo tenía papeles americanos. ¿Qué nos pasó a mi hijo y a mí? Nos encerraron en una cárcel de inmigración en Estados Unidos cuando éramos colaboradores del gobierno americano. Querían ocultar todo. Pasé una carta diciendo no me devuelvan a Colombia que me matan. Solicito un tercer país para yo asilarme, esconderme. ¿Qué fue la respuesta del gobierno americano? Nada, se va para Colombia. Los agentes del gobierno americano se nos metieron a la cárcel allá a mi hijo y a mí. A mi hijo le manifestaron que yo era un sapo, que a él lo habían metido a la cárcel porque yo me había reunido con el ministro de Defensa, que yo no tenía que contar, según los americanos, secretos de Estado. Yo no digo que todo el gobierno sea narcotraficante o todos sean corruptos, pero sí lo que está pasando en la ciudad de Weston con agentes del gobierno americano. Son agentes que están viniendo a sacar coca de aquí y están lavando dinero. Hace poco capturaron uno y fue entrevistado por la W. Este agente del gobierno dijo que sí, efectivamente lavaba plata, pero que era orden de la DEA. Lo digo yo, lo dicen otros, lo dicen muchos. Claro que tengo pruebas, tengo documentos de cómo la Fiscalía de la Nación está infiltrada. Tengo todos los documentos que prueban que los delitos ya están hechos. ¿Qué está haciendo la Procuraduría? Nada. ¿Qué está haciendo la Fiscalía General? Ofreciéndome plata o bala, que me matan, y que entregue esos documentos y que no los muestre más. Señor presidente, tengo documentos con sello original donde le informo al fiscal que propiedades del narcotráfico las están devolviendo. Propiedades del narcotráfico no las incautan. Usted mismo, señor Petro, le está diciendo al fiscal por qué no hace nada y él no sabe ni qué responder. Usted se lo dijo en la cara y yo vi que a él se le cayó una hoja, se puso nervioso, le preguntó qué está pasando con los bienes del narcotráfico y él lo que dice, voy a investigar, pero no hace nada. Yo soy testigo de todo lo que estoy hablando.